Gracias a un amigo que es vicioso de los teclados custom, terminé con la idea de probar uno, pero como era un tema más de capricho que de necesidad y sumado a que recién estoy ingresando en el mundo de los teclados, quería algo que fuese sencillo, funcional, a un precio razonable y con algunos extras. Y así fue como llegué al Gamma Kite TK68. La caja y el contenido son bastante sencillos, viene el teclado, el cable USB, un dongle 2.4 GHz, un removedor de keycaps, un removedor de switches, ya que este modelo es hot swap, y un pequeño manual en donde podemos encontrar los atajos y combinaciones de teclas más importantes. Como verán, este modelo es 65% o 68 teclas, lo que significa que está en un punto intermedio entre los 60% y los TKL. Principalmente respecto a este último, la diferencia es que no disponemos físicamente de los botones de función, se eliminan físicamente algunas teclas como el Insert o el Print Screen, y se disminuye el tamaño de algunas teclas para acomodar las flechas, razón por la cual es una de las configuraciones reducidas más cómodas, al menos para mi tipo de uso, ya que es fundamental contar con estos botones físicos. El cuerpo del teclado es completamente plástico y no posee puntos visibles para tornillos, solamente se aprecian algunas pestañas del ensamble a presión. En la parte inferior, junto con las gomas antideslizantes y una pequeña placa con el modelo y número de serie, el teclado tiene dos pares de patas, las cuales poseen una sola posición. Esto quiere decir que en total disponemos de tres alturas: patas cerradas o apoyo en la base plana, patas pequeñas extendidas y patas grandes extendidas. Por los costados no existe mayor detalle más allá del logo en la parte inferior, y por el lado izquierdo se concentran el conector USB tipo C, un LED multifunción que nos indica los estados del teclado, un switch para la conexión inalámbrica y un switch selector de los modos de conexión, cable, Bluetooth y 2.4 GHz. Antes de continuar con las demás características, para los usuarios que no estén familiarizados con este tipo de teclados, las teclas de función, los típicos F1, F2 o F4, se encuentran en los números pulsando la tecla función más el número correspondiente del F1 al F10 y F11 y F12. Por ejemplo, Alt F4 sería algo así. Respecto a las teclas multimedias, están de la A a la H para play, previous track, next track, silenciar, subir volumen y bajar volumen. Y las teclas faltantes del TKL como print screen están en función más U, insert en función J, home en función K y pause en función L. Y por si acaso, si van a utilizar este teclado en español al igual que yo, para que todos los símbolos impresos en las teclas correspondan con lo que sale al pulsarlos, cosa que no es un problema pero sí una manía personal, en Windows debemos seleccionar el idioma de teclado inglés internacional, y con ello todas las teclas corresponden con lo impreso y nos deja las vocales con tilde pulsando Alt derecho más la vocal correspondiente y la ñ en Alt derecho más la N. Este modelo en particular viene con un perfil de keycaps XDA, el cual es un perfil que no había usado antes y que se caracteriza porque todas las teclas tienen la misma altura y forma, con los costados bastante redondeados y una altura relativamente baja en comparación a otros perfiles. Supuestamente es un perfil un poco difícil para algunos usuarios, pero no me resultó para nada complicado acostumbrarme y me gusta bastante cómo se ven. En cuanto a la fabricación, son de PVT con impresión para la tipografía y tienen un espesor aproximado de 1,2 milímetros. Luego, por debajo, el teclado trae switches Gateron Yellow, los cuales tienen un tacto lineal suave bastante agradable y responsivo, aunque un poco más pesado que el Cherry Red que tenía anteriormente, pero nada que afecte mi uso diario, y de hecho me resulta un poco más cómodo ya que he disminuido bastante mis tecleos erróneos, aunque esto también podría ser efecto combinado del cambio de perfil de las keycaps. Respecto a la estructura del switch como tal, está bien ensamblada, aunque el stem tiene algo de juego, pero nada que supere al menos el juego que tienen otros switches que tengo a la mano de momento. No obstante, sí considero que el montaje del switch en el plate sí tiene bastante más movimiento de lo que podría esperar. Esto también podría ser una característica de los teclados hot swap, por lo que de otra forma sería difícil cambiar los switches, pero esto es una suposición, así que si tú que estás viendo este video tienes más experiencia con teclados hot swap, dime en los comentarios qué opinas del montaje de este switch. Por último, haciendo una prueba sencilla con un método que me acabo de sacar del bolsillo, los switches requieren de una fuerza máxima en el final del recorrido, cercana a los 56 o 60 gramos, lo cual al menos corresponde con las especificaciones técnicas del switch, así que todo bien. Dejando los switches de lado, respecto a las teclas de mayores dimensiones, el teclado viene con estabilizadores que se encuentran montados en el plate sin tornillos, y realmente no se encuentran muy firmes, por lo que este juego podría ser un tema para los usuarios avanzados. Eso sí,
cuentan con lubricación de fábrica, pero a mi parecer, y recalco que es la opinión de un novato, en la carrera no se siente una suavidad absoluta que cabría esperar de algo que está lubricado, pero al menos de momento es una sensación que no se percibe tanto en un tecleo continuo mientras se trabaja, así que no lo considero un problema tan grave. En cuanto al PCB, este teclado es hot swap. El LED RGB está posicionado en el norte o en la parte de arriba, y el anclaje tiene compatibilidad para switches de 3 y 5 pines, por lo que es posible montar una enorme variedad de switches disponibles en el mercado, los cuales espero comenzar a probar en adelante. En relación a la conectividad, obviamente está la conexión cableada, para lo cual el teclado trae su propio cable mallado, el cual tiene una calidad aceptable, pero considero un poco corto, sobre todo teniendo en cuenta que la conexión está por el lado izquierdo del teclado y es muy común que los gabinetes, debido a su diseño, se ubiquen en el lado derecho, lo cual puede hacer que no se alcance a llegar con el USB a los puertos posteriores o tengamos que pasar el cable por delante de todo. En el caso de las conexiones inalámbricas, para poder acceder a este tipo de conectividad, se debe encender el teclado con el switch correspondiente y mover el selector para Bluetooth o 2.4 GHz. En el primer caso, el teclado es capaz de emparejarse hasta con 3 dispositivos distintos a los cuales se puede acceder con la tecla función más Z, X o C. Y al menos en mi PC, que cuenta con Bluetooth 5.0, el mismo estándar del teclado, la respuesta es bastante buena, muy estable e incluso se podría llegar a usar para jugar, pero va a depender del tipo de juego y el nivel de habilidad del usuario. En el caso de la conexión de 2.4 GHz, hay que cambiar el selector del teclado a la posición señalada y debemos conectar el dongle a algún puerto USB del PC. Eso sí, durante este tiempo de uso me pasó que tenía problemas de conexión al usar el dongle en un puerto USB trasero, perdía pulsaciones y en ocasiones tardaba en responder, pero al cambiar el dongle a un puerto USB de la parte frontal no tuve más problemas y pasó a funcionar con la misma estabilidad y responsividad que la conexión Bluetooth. En cuanto al tiempo de conexión inalámbrica, el teclado incluye una batería de 1900 mAh que me dio alrededor de 5 horas de duración de uso continuo con el RGB encendido. Aunque el teclado también puede pasar a un modo reposo automáticamente apagando las luces si dejamos de teclear un tiempo, y se vuelve a activar cuando pulsamos una tecla. Por lo que considerando esto, es posible extender la cantidad de horas de uso bastante más, siendo que en un día que no debía escribir continuamente, el teclado llegó a durar alrededor de 10 horas con uso intermitente y el RGB encendido. Y sobre esto mismo, el RGB del teclado es bastante atractivo, el encendido y apagado se hace con la combinación función más page up, se disminuye y aumenta el brillo con la función más los corchetes, y podemos cambiar entre los modos por defecto con la función más backslash. Pasando al software, al menos de momento no logré encontrar un link oficial de descarga y lo obtuve mediante un enlace de descarga de Google Drive que está disponible en la mayoría de las páginas que vende este modelo de teclado. Advierto que Windows lo detecta como un programa potencialmente peligroso, pero omitiendo la advertencia es posible instalarlo y al menos que notara no estoy infectado con algún malware. De todas formas, recalco que hagan esto bajo su propio riesgo. En cuanto a las opciones que nos presenta, el programa es bastante sencillo, pero no sé si resulta útil, ya que por ejemplo la asignación de teclas reemplaza la función actual ya sea por una combinación de teclas, un perfil de macro que podemos crear, teclas multimedia o funciones del mouse. Pero esto nos hace perder completamente la función actual de la tecla. Esto quiere decir que esto no es una asignación por capas o niveles, sino que un reemplazo. Y considerando que tenemos menos teclas de lo habitual por el formato del teclado, en general me pareció que configurar de forma personalizada algunas teclas es una mala idea. Y respecto al RGB, es posible crear un perfil personalizado, pero tiene dos inconvenientes. El primero es que los colores se deben asignar por tecla, no encontré una forma de hacerlo por zonas, y lo segundo es que no se pueden crear animaciones, o al menos no que yo supiese, por lo cual las opciones de crear un efecto de luz son realmente limitadas. Eso sí, respecto a las opciones que trae por defecto, nos permite modificar ciertos parámetros y obtener algunas combinaciones más interesantes, como por ejemplo cambiar el sentido del barrido del arco iris o utilizar un perfil que reacciona con el sonido del sistema. Y como último punto del software, nos permite actualizar el firmware del teclado, lo cual he hecho un par de veces desde que lo tengo y no me ha generado problemas, pero tampoco he notado cambios, así que realmente no sé en qué consistió esta actualización. De todas formas, es posible utilizarlo y funciona. Pasando a la parte favorita de todos, respecto al sonido del teclado en sí,
Como es el primer teclado de este tipo que tengo, no es mucho lo que puedo comentar, más allá de que el sonido es bastante mejor y agradable que el teclado Sound que tenía. Así que los dejaré con una muestra de sonido en distintas condiciones para que ustedes mismos lo puedan juzgar. Después de varias semanas de uso, este teclado me ha servido para probar y aprender bastantes cosas. Creo que fue una buena opción para partir y arriesgarme a cambiar el teclado por una opción fuera de las marcas tradicionales de productos gaming, pero puede que no sea la mejor opción disponible. Dependiendo del tipo de usuario, puede que no sea un teclado realmente recomendable. Si son novatos en cuanto a teclados y nunca han tenido un teclado de este tipo, o si por ejemplo quieren un teclado con una buena relación calidad-precio pero no están interesados en profundizar mucho en el tema y simplemente quieren algo que funcione y este modelo les resulta atractivo, adelante, considero que es una buena opción de compra. Pero si por ejemplo son usuarios que saben o gustan del tema de teclados custom, este teclado no tiene novedades y pueden encontrar cosas similares o mejores en otros modelos y marcas. Aunque, como he repetido a lo largo del video, esta es mi opinión como novato. En resumen, es un teclado que cumple con sus características y rango de precio, nos da una buena experiencia dentro de lo que promete, pero nada más.
Y eso ha sido todo por el momento, es mi primera review de teclados y espero que no sea la última, así que agradecería que en la sección de comentarios me digan qué tal les pareció el video, y si es que les interesa este tema, no olviden dejar un like y una recomendación de switches para probar más adelante. Por lo pronto, sin más que decir, soy Ícaro y hasta el próximo video. Nos vemos.